Hola jóvenes, otra vez conmigo, con Jonathan. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar en este caso lo que es la herramienta de texto. Acá la tenemos en esta esquina, que es nuestra herramienta de texto, con su tecla de acceso F8. Vamos a hacer dos tipos de texto el día de hoy. Un tipo de texto, que es el texto artístico, que es por ejemplo con la herramienta de texto, dar clic por acá, ¿sí? Y ahí nos queda el cursor parpadeante y ahí podemos escribir cualquier texto, por ejemplo, cualquier texto. Bien, ahora miremos cómo nos queda el objeto. Cuando lo seleccionamos nos aparecen estos punticos de acá. ¿Sí lo ven? Ahí manejamos cada una de las partes del texto. Pero ¿qué sucede ahora si utilizamos nuevamente nuestra herramienta y en vez de dar un clic simplemente hacemos por ejemplo una selección? Por ejemplo así. Y empecemos a escribir exactamente lo mismo. Lo mismo. Bueno, miremos que en este caso la única diferencia es que, por ejemplo, en ambos podemos escribir cualquier cantidad de texto, ¿sí? Pero miremos qué sucede cuando, por ejemplo, con la herramienta selección voy a tratar de cambiarle el tamaño a mi objeto, en este caso a mi texto artístico. Bien, ahora miremos qué sucede cuando hago lo mismo con el texto de párrafo. Este texto se llama texto de párrafo. ¿Listo? Miremos qué sucedió. No cambia el tamaño del objeto, perdón, del texto. Del texto como tal no cambia el tamaño. Lo que hacemos cambiar es el área donde se ubica el texto. Y vemos que por ejemplo acá tiene unos controles del texto y nos va apareciendo el texto. Y a medida que vamos cambiando esa área, el texto va reapareciendo. ¿Qué sucede cuando hacemos tan pequeña el área que todo el texto no puede quedar en el área? Entonces miremos que acá queda el texto, pero que el texto no está completo, y miremos que acá abajo nos aparece esta flechita. Eso quiere decir, cuando aparezca esta flechita ahí, miremos que nos aparece ese símbolo, quiere decir que, nos acercamos un momento, cuando aparezca este símbolo, esta flechita, está queriendo decir que hay más texto encerrado. Y cuando esto aparece, debemos asegurarnos de que el texto que estamos utilizando de ampliarlo para que pueda ser visualizado completamente. Miremos que acá nos dice que todavía hay más texto. Vamos a abrirle un poquito más el canal para que podamos ver mejor el texto. Creo que se duplicó. Bueno, miremos. ¿Sí? Se volvió a duplicar. Volvamos a mirar. Listo, ahora sí ya está bien. ¿Listo? Además, para agregarle color, miremos que podemos cambiarle también de la misma manera que todos los objetos el color. Basta simplemente con seleccionarlo y cambiarle el tipo de color. Bien, podemos hacer combinaciones algo regulares o diferentes al hacer este tipo de selecciones, como lo podemos observar. Esto con el fin de que el texto nos quede diferente, quede algo interesante. Miremos que este texto, al darle doble clic, lo puedo editar. Bien, ¿qué sucede muchas veces cuando, por ejemplo, queremos imprimir nuestro documento en por ejemplo, en alguna imprenta o en algunos lugares que también poseen Corel para la impresión? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando queremos imprimirlo pero no tienen nuestras fuentes? ¿Qué sería en este caso una fuente? Una fuente, como la podemos ver acá, o nuestro tipo de letra o tipología, es todo esto básicamente, que podemos cambiarle el estilo, el grosor, la forma a nuestro texto, y nos va a quedar un poco más agradable a la vista, incluso para nuestro diseño. También de esta manera le estamos dando una propiedad a nuestro objeto de texto, y gracias a esto pues adquiere personalidad. Incluso podemos conseguir textos como por ejemplo o tipografía cada vez que la necesitemos un poco mejor. En ocasiones la vamos a necesitar. Es bueno tener una buena cantidad de tipología, de tipo de letra o fuentes para nuestro uso cotidiano. Por ejemplo, acá tenemos una de Coca-Cola.
Bien, miremos que también podemos cambiarle acá el tamaño, pero en este caso lo hacemos por medio de punto, como lo hacemos en Word o en Excel o en algún otro software de manejo de texto. También podemos cambiarle horizontal o verticalmente la forma, ¿sí? O reflejarlo básicamente. Acá en este caso podemos subrayarlo si así lo desean. Tenemos acá algunos controles también que poseemos en algunos otros objetos, como lo es la anchura, por ejemplo 50, ¿sí? O por ejemplo la altura, colocámosle 10 para que lo veamos. ¿Listo? Y si damos clic acá, podemos también cambiarle el giro, ¿sí? Girar el objeto. También lo podemos cizallar si así lo desean, para que se vea un poco más chévere. ¿Listo? Igualmente al texto de párrafo le pueden cambiar también el tipo de fuente, le pueden cambiar el tamaño, en fin. Miremos algo adicional. Si yo selecciono Coca-Cola, miremos que acá, vamos a decirle por ejemplo al centro, no ocurre nada. Y si le digo por ejemplo a la derecha, no ocurre nada. Pero ¿qué sucede con el texto de párrafo si acá le digo por ejemplo izquierda? Y si le digo al centro, si le digo a la derecha. Entonces, como podemos ver, el texto de párrafo nos permite modificar algunas cosas. Seleccionemos ahora el texto artístico y démosle clic acá. Miremos que se desactiva o se desmarca lo que es capitular. Miremos qué sucede con la capitular. Entonces miremos que nos mueve la primera letra mayúscula, ¿sí? Y además de esto, pues le aumenta el tamaño. Esto ya es para la parte de los textos y todo, para que los textos se vean un poco mejor. Bien, creo que los que saben redacción o manejan mejor la parte de redacción entenderán mejor qué es la parte capitular sobre un texto. ¿Listo? También podemos editar el texto, modificar mediante un editor de texto. Entonces miremos, damos clic acá y miremos que nos aparece esta pequeña ventanita. ¿Sí ven? Oprimiendo este botón, seleccionando el campo de texto. En este caso nuestro texto de párrafo. Y acá podemos modificar fácilmente con un pequeño editor de texto, que miremos que tenemos también un corrector ortográfico. Bueno, me quedó fue cualquier texteo. En fin, lo importante es que podemos manipular mejor el texto desde este pequeño editor de texto. Así no nos tenemos que complicar tanto manipulándolo directamente desde Corel. Por ejemplo, si ustedes manejan listas dentro de Corel, lo que podría ser algo como esto. Por ejemplo eso, vamos a decirle acá listas. Entonces miremos que nos queda como unas pequeñas viñetas. Ahora, ¿qué sucede con el texto realmente? Miremos, lo voy a colocar acá en este punto. Voy a oprimir F4 para que nos centremos bien sobre el texto, y F9 para que podamos observarlo completamente, para que podamos ver una vista previa de él. Miremos, F9. Entonces miremos que en el texto me ofrece acá 4 punticos. ¿Sí? Perdón, F9. Nos ofrece acá los punticos de nuestra lista. Incluso podemos tener listas numeradas si así lo deseamos. Bien, vamos a darle acá nuevamente al editor de texto. Listo, y entonces acá tenemos las listas. Si yo selecciono esta lista, o si la selecciono, acá miremos que puedo manipular las listas numeradas. Bien, perdón, las listas comunes. Vamos a decirle acá cancelar. Bien, adicionalmente a esto, al texto que podemos manejar, también si queremos podemos aplicarle un simple relleno, un pequeño patrón de relleno degradado, por ejemplo un predeterminado. Miremos que ya nos queda un poco mejor. También puede agregarle su propio predeterminado, crear un patrón de relleno de diferentes colores. Esto creo que lo vamos a ver con la herramienta de relleno, así que revisen el tema de herramienta de relleno para que tengan referencias sobre el tema. Bueno jóvenes, espero que les haya gustado este video tutorial. Recuerden trabajar con el Corel. Recuerden que nada es imposible, que lo único que nos evita cambiar nuestros diseños, modificarlos y alterarlos a nuestro gusto es nuestra imaginación. Las herramientas están dadas y hay que aprenderlas. Bueno jóvenes, mi nombre es Jonathan Hernández. Bye bye.